Hola traders, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Mi Trading, soy Alberto Lezaun, es un gusto. Bueno, hoy me voy a mojar porque estoy viendo a la mínima que el mercado corrige mucho miedo, estoy viendo esos canales, ¿no?, catastrofistas que dicen que se viene una desgracia tremenda, que lo mismo sí. Pero claro, cuando lo llevas anunciando 2 años, pues algún día vas a tener razón, obviamente, ¿no? La cuestión es, ¿esta corrección que está viendo en el mercado es el inicio de algo más grande? ¿Puede ser el inicio de una gran catástrofe, caída, desplome terrorífica en el mercado? Pues vamos a intentar verlo. Obviamente, el disclaimer aquí sería que nadie sabe lo que va a pasar en el mercado. Yo simplemente quiero aportar mi punto de vista y quiero dar una serie de, o mostrar una serie de gráficos que me hacen pensar que todavía no estamos en el punto en el que el mercado se va a desplomar. Todavía no estamos en ese punto, a pesar de que obviamente lleva, pues no sé, un par de semanas corrigiendo. Em, por supuesto, no sé lo que va a pasar, nadie lo sabe y quiero que esto quede claro, ¿no? Porque igual dentro de 2 semanas, si se desploma, me dirán, pues mira, no tenías razón. No, no, ni lo pretendo, ¿no? Simplemente es un análisis basado en datos y que por supuesto puede estar equivocado. Pero bueno, quiero que sirva también para que quien esté interesado en ver este vídeo pueda fijarse en determinados parámetros que yo puedo utilizar en un momento dado para intentar de alguna forma, no sé cómo decirlo, porque no es medir, tampoco es anticipar, todo eso son palabras incorrectas, ¿no? Pero de alguna forma ir siguiendo un poco el sentimiento del mercado para saber, pues, cuándo es buen momento para comprar o para aumentar posiciones en mi cartera y cuándo es buen momento para intentar aligerar precisamente la cartera. Así que vamos a ver una serie de gráficos. Eh, no sé si esto lo subiremos unas horas antes o unas horas después, pero seguramente el vídeo de antes o el de después es precisamente el podcast que tengo con Giancarlo esta misma tarde de martes a las 9 hora de Madrid, en directo aquí en el canal. En fin, supongo que estarás viendo este vídeo después, pero en todo caso, si vas al apartado de directos, vas a poder verlo. Y lo digo porque precisamente vamos a hablar exactamente de lo mismo. Sabéis que Giancarlo es economista y tiene muchísima más información, así que seguro que nos da un punto de vista mucho más acertado. Pero como sé por dónde va a ir él, pues yo voy a ir por un camino diferente y así pues tenéis un poco dos puntos de vista diferentes. Aunque bueno, creo que las conclusiones me temo que van a ser algo parecidas, aunque no lo sé realmente, ¿eh? Vamos a verlo. En fin, vamos a comenzar echando un ojo al gráfico del SP 500. Y para esto, si me dais un segundito, lo cargo aquí porque pues no lo tenía preparado. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ajustarlo ahí. Perfectamente. Muy bien, pues aquí vemos el gráfico del SP 500. Una visión general o un vistazo nos da, bueno, pues una clara impresión de tener un mercado absolutamente, si lo vemos en gráfico semanal más todavía, absolutamente disparado en una última fase, digamos, puede ser especulativa, ¿no? Y esto, pues, no digo que no sea cierto que estemos en una última fase especulativa de mercado. Esto hemos hablado muchas veces en Mi Trading, ¿no? Las diferentes fases. Y esta puede ser una última fase especulativa, pero puede ser una fase que aunque sea la última, de hecho, de esta enorme tendencia alcista, bueno, pues puede durar bastante tiempo, ¿no? Y de hecho, el primer indicador que tenemos, o el primer... am, la primera clave que tenemos que tener en cuenta es si efectivamente la Fed comienza a anunciar el recorte en los estímulos y eso podría dar lugar a un mercado bajista prolongado en el tiempo, ¿no? Pero de momento, bueno, pues se prevé que eso ocurra quizás a principios del año que viene, a finales de este año, nadie lo sabe. Yo creo que ni siquiera ellos. Así que es algo que tenemos que tener ahí en el horizonte, pero bueno, pues no darle más, no digo importancia, ¿no? Pero no comernos la cabeza demasiado con algo que no sabemos realmente cuándo va a ocurrir
Exactamente. Por tanto, si vemos el S&P, sí, estamos en una última fase especulativa, creo que todo el mundo está de acuerdo ahí, pero aparte de eso, lo único que podemos ver son mínimos crecientes en el mercado. La última corrección nos ha dado el primer mínimo, digamos, decreciente en mucho tiempo. Y tenemos que ver lo primero cómo se acaba por corregir este mínimo, ¿no? Si nos fijamos en las últimas semanas y últimos meses, cada vez que hemos tenido una corrección, hemos tenido una rápida recuperación en V. De esto hablamos mucho en el podcast Mi Trading, ¿no? De estas recuperaciones en V que aquí todavía pues no la tenemos clara, ¿no? Tenemos que ver si efectivamente se produce esa recuperación. Y en cualquier caso, yo me comenzaría a preocupar si esto acaba por quedarse por aquí sin recuperar y, en última instancia, rompe el mínimo que se formó en el día de ayer. En ese caso, yo me comenzaría a preocupar, aunque tampoco hablaríamos directamente de una catástrofe, sino de, bueno, una corrección que quizás pueda ser un poco mayor. Por tanto, con lo que tenemos ahora, yo no sé los adivinos lo que pensarán, pero con lo que tenemos ahora no podemos pensar que estemos al comienzo de ningún tipo de desastre. Más indicadores que tenemos que ver. Bueno, pues si echamos un ojo a los bonos de alto rendimiento, bonos, bueno, pues poco seguros o de alto riesgo, ¿no? O de riesgo, en todo caso. Vemos que siguen manteniéndose muy bien, con mínimos absolutamente crecientes. Sí, ayer fue un día en el que hubo un cierto desplome en el mercado y eso se nota también en este caso en los bonos de riesgo, pero nada más allá, ¿no? Nuevamente yo diría, me comenzaría a preocupar si la próxima zona previsible de soporte se rompe abajo y esto comienza por caer. Allí sí que me podría comenzar a preocupar de que algo podría estar pasando, pero la caída ha sido significativa, sin duda, en el día de ayer, pero tampoco ha sido nada espectacular, ¿no? Nada exagerado. Por lo tanto, tenemos cierta calma si echamos un ojo al mercado de bonos de alto riesgo. Y si vemos el diferencial de los bonos de alto riesgo con los bonos del Tesoro, con los bonos más seguros, este es un diferencial que muestra precisamente la evolución de ambos mercados y que nos da una visión pues muy clara, ¿no? De digamos la relación entre riesgo y bueno, poca confianza, ¿no? O miedo de alguna forma, ¿no? Cuando vemos un movimiento alcista, vemos una exposición al riesgo mayor por parte de los inversores. Cuando vemos un movimiento bajista, como fue en el caso de la crisis del COVID en febrero, marzo de 2020, vemos cómo hubo una huida hacia lo seguro, ¿no? Y por eso tenemos una caída en este diferencial, porque, bueno, pues los bonos de alto riesgo se vendieron y los bonos del Tesoro se compraron, ¿no? Entonces, bueno, pues el gráfico cae. Entonces, en este sentido, lo que vemos es que estamos en una situación desde quizás marzo o abril de 2021 en la que sí que ha habido un movimiento a favor de los bonos del Tesoro, es decir, de la confianza o seguridad en detrimento del riesgo, pero no ha sido nada espectacular. Y si nos fijamos, tenemos aún recorrido al alza hasta llegar a una zona peligrosa que efectivamente podría ser una zona en la que pueda haber una venta de los bonos de alto riesgo en favor de los bonos del Tesoro, ¿no? Tenemos aún espacio suficiente para llegar a esa zona y eso nos podría indicar que no estamos en una zona o no estamos en un momento en el que pues hayamos llegado a un máximo, ¿no? En la compra de bonos de riesgo y en general en la aversión al riesgo, ¿no? En
en la toma de riesgos por parte de los inversores, ¿no? Lo podemos decir así. Más cosas o más gráficos que podemos ver y que son, creo, interesantes. Bueno, este gráfico me gusta muchísimo. Es un gráfico en el que, digamos, ponemos en relación riesgo y seguridad, ¿no? Es un gráfico en el que vamos a ver el diferencial entre, bueno, opciones relacionadas con, alto riesgo y opciones más seguras relacionadas con bonos del tesoro. Y vemos que, bueno, pues la información que nos da es que cuando tenemos un movimiento al alza en este gráfico, los inversores se están refugiando en opciones más, en elecciones, por no decir la misma palabra, más seguras, como pueden ser bonos del tesoro. En cambio, cuando tenemos un movimiento a la baja, lo podemos interpretar como un movimiento hacia la toma de riesgos por parte de los inversores. Podemos ver, bueno, pues las grandes crisis recientes, ¿no? La crisis del mercado inmobiliario en 2009, ¿no? Como los inversores habían tomado riesgos excesivos antes de que la burbuja explotara, ¿no? Y podemos ver, bueno, pues más recientemente, por ejemplo, en 2020, vamos a mover el gráfico que se me ha ido aquí. En 2020, como efectivamente tenemos una situación parecida, guardando las distancias, pero parecida, en el momento en el que pues se da la crisis del coronavirus, ¿no? Y en ese momento pues vemos como pues los inversores optan por más seguridad. Creo que me he confundido antes, ¿no? He dicho más riesgo, efectivamente, más seguridad conforme se derrumban los mercados, ¿no? Lo que al final nos muestra este gráfico es que en el presente, y vamos a ir más al año 2020-2021, en el presente todavía los inversores están considerando que pueden adoptar riesgos significativos en el mercado y, por tanto, pues este gráfico sigue a la baja. En el momento en el que veamos en este gráfico un giro al alza considerable, podemos comenzar a temer por una caída, una caída importante en los mercados, ¿no? De momento nada se le acerca, todo lo contrario, el gráfico está en mínimos y por tanto los inversores tienen una alta confianza en el mercado. Vamos a ver más gráficos, vamos a ver un gráfico que me gusta bastante, que es el gráfico de Fear and Greed Over Time, que lo que básicamente nos muestra es dos extremos, ¿no? Absoluta confianza en los mercados y absoluto temor, pánico en los mercados por parte de los inversores. Vemos cómo efectivamente estamos en una situación similar o en un gráfico similar al que veíamos antes, basado en opciones. Este creo que también está basado en parte en opciones, pero no sé si quizás mezcla algún otro aspecto. Pero en cualquier caso es bastante fiable, ¿no? Lo que vemos es que cuando el gráfico alcanza picos en la parte superior, los inversores están pues muy seguros de la evolución del mercado, ¿no? Y justamente es en ese momento cuando el mercado acaba por darse la vuelta y comenzar a caer. En el extremo contrario, cuando vemos picos en la zona inferior, vemos que hay un miedo enorme en el mercado y por tanto, pues es el momento en el que el mercado comienza a subir. Es un indicador contrarian, ¿no? Que llaman y que muestra, pues efectivamente como cuando hay un gran miedo en el mercado es cuando los inversores están absolutamente desinvertidos, si es que se puede utilizar la palabra, están absolutamente fuera del mercado
y por tanto lo único que pueden hacer es comenzar a entrar, ¿no? Por eso son los mejores momentos para comprar, ¿no? Y por el contrario, cuando el mercado, o cuando el gráfico, mejor dicho, está en picos de extrema confianza, los inversores, dada esa extrema confianza, están totalmente invertidos en el mercado y por tanto lo único que puede pasar es que comiencen a vender y por tanto que comience a caer. ¿En qué situación estamos ahora? Bueno, pues no estamos en ningún extremo, pero vemos que estamos en una zona cercana al miedo, al miedo extremo por parte de los inversores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no están absolutamente invertidos, ¿no? Y que por tanto todavía el mercado, conforme los inversores puedan comenzar a invertir nuevamente en el mercado, o conforme vaya entrando dinero en el mercado aún tendría recorrido al alza, ¿no? Solamente cuando veamos este indicador girarse al alza y de hecho comenzar a subir con intensidad, ¿no? Y a dar valores pues por encima de 60, podríamos comenzar a pensar que una gran corrección está cerca. Más indicadores que vamos a ver. Disculpadme si a veces voy un poco lento con las explicaciones, pero yo toda esta información la leo y la intento digerir en inglés y bueno, pues hacer la traducción simultánea de alguna forma, incluso los apuntes los voy tomando en inglés y hacer la traducción simultánea en el vídeo me cuesta un poquito, pues porque no tengo un inglés perfecto ni muchísimo menos, ¿eh? Así que si a veces me cuesta un poco elegir las palabras, pues os pido disculpas por ello. Un par de gráficos más que me gustaría ver antes de terminar y que nos siguen dando pistas sobre en qué situación estamos en el mercado. Y volvemos nuevamente al gráfico de TradingView. Uno de esos gráficos es el diferencial entre put y call, opciones put, opciones call, ¿no? El diferencial entre opciones, que siempre es un gráfico muy, muy utilizado para comprobar o para ver en qué situación está el mercado con respecto a también los riesgos que están tomando los inversores. Al final son gráficos que tienen cierta relación unos con los otros, ¿no? Pero lo suyo es ver diferentes pistas que nos puedan decir en qué situación está el mercado, ¿no? En este caso, si vemos el diferencial entre opciones put y call, lo que vemos es que estamos en una zona, y la podemos dibujar perfectamente, más o menos ahí. Estamos en una zona en la que se están colocando más opciones put en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una confianza en la evolución del mercado y que por tanto, el mercado podría continuar subiendo. Si vemos el pasado nuevamente, ¿no? Y vemos momentos en los que ha habido picos, vemos aquí nuevamente la crisis del COVID y ese pico tremendo antes de que comenzara a derrumbarse, ¿no? Entonces, pues nuevamente estamos en una zona en la que hay confianza en el inversor. Por tanto, pues nuevamente es un buen punto para buscar compras en el mercado. Si estuviéramos en la situación contraria, si estuviéramos en un punto en el que el mercado tiene que comenzar a caer, más bien veríamos una ventaja por parte de opciones call en el mercado y por tanto pues veríamos el indicador cayendo a esta zona, ¿no? Una vez que veamos el indicador cayendo a esta zona, podemos anticipar cierta reacción o cierta corrección por parte del mercado. Vemos que para nada estamos en esa situación, más bien todo lo contrario. Por tanto, es otro gráfico que nos da cierta confianza en que por el momento no estamos el mercado no está en disposición de comenzar a caer. Y por último, un gráfico viejo conocido, ¿no? Que es el gráfico de volatilidad del SP500, de opciones del SP500, en el que vemos que la volatilidad ha ido marcando picos
a la baja desde la crisis del COVID, ¿no? Y estos picos han marcado una zona de resistencia, bueno, realmente amplia, pero que de alguna forma nos estaría marcando niveles interesantes en los que, se llega a un tope de volatilidad, ¿no? Se llega a un máximo de volatilidad. Ya sabéis que el gráfico de volatilidad tiene una correlación inversa con el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el gráfico de volatilidad sube, en este caso, el SP corrige, ¿no? Y si nos acercamos un poquito y hacemos un poquito de zoom, vemos que efectivamente el SP ha corregido, vemos cómo la volatilidad, ¿no?, ha aumentado en los últimos días y ha llegado a esta zona en la que va a encontrar una resistencia. Por tanto, es una zona que obviamente se puede romper al alza, faltaría más, pero es una zona que nos está dando un cierto tope para la volatilidad en el mercado. Por lo tanto, de hecho ya vemos que ayer marcó ese máximo y hoy está ya bastante por debajo, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos ver, obviamente, esto no es nada cierto ni seguro, ¿no?, sino que es una opinión o una visión, una opinión basada en un estudio de mercado, ¿no?, un estudio de indicadores del mercado. Lo que podemos ver es una cierta relajación de la volatilidad nuevamente, que nos daría un movimiento de continuación alcista en el SP. Por tanto, varias indicaciones, varios gráficos que en este caso coinciden, ¿no? ¿En qué coinciden? En que, estamos en una situación en la que efectivamente hemos tenido la primera corrección significativa en el mercado desde máximos, ¿no? Hemos tenido una corrección en torno a un 5,3% en el SP, que hay que prestar atención, faltaría más, pero sin embargo, a pesar de esta corrección, hay cierta confianza en lo que pueda pasar en el mercado, ¿no? No estamos viendo una situación extrema de sobreventa, no estamos viendo una situación extrema de confianza, no estamos viendo, más bien todo lo contrario, ¿no? El indicador, como hemos visto, de Fear and Greed, o Greed and Fear, más bien nos indica que hay cierto miedo en el mercado y eso precisamente podría darnos la pista de que podría nuevamente moverse al alza en los próximos días. A pesar de esto, creo que nadie duda que estamos cerca, si miramos el largo plazo, cerca de una corrección interesante, ¿no? Pero, por lo que parece, no sería inmediata, sino que podría llegar, pues no lo sé, a final de año, a principios del año que viene, o en los próximos meses en cualquier caso. Y como decíamos, el detonante, pues ser el anuncio por parte de la Fed del comienzo del tapering, ¿no?, del que hemos hablado largo y tendido en los diferentes podcasts de Mi Trading. Así que, pues eso es lo que os puedo contar en el vídeo de hoy. Termino como empecé, diciendo que nadie tiene aquí toda la verdad, ni nadie tiene aquí la palabra y que, podría equivocarme perfectamente, pero pues al final los gráficos a día de hoy y sin inventar nada nos están mostrando esto y, por tanto, podemos tener cierta confianza en que todavía no hemos llegado al máximo en este enorme rally alcista que estamos viviendo. Ok, pues dicho esto, cuéntame cuáles son tus opiniones, cómo ves tú el mercado, cómo ves tú la situación, qué es lo que estás haciendo en tu cartera, lo puedes hacer en los comentarios justo por aquí debajo. Si quieres más información y te gusta estudiar este tipo de cuestiones y pues te gustaría estar al tanto de la situación del mercado, no te pierdas los podcasts de Mi Trading, tanto aquí en el canal los martes por la tarde, como en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, etcétera.
Ahí estamos lunes, miércoles y viernes por la mañana con un repaso al mercado en el que, bueno, pues entre otras cosas, vemos este tipo de indicadores y de situaciones en el mercado. Más allá de esto, para cualquier cosa me puedes dejar un correo electrónico, un WhatsApp, por supuesto toda la información está en la página web mitrading.es, que está justo aquí debajo. Nada más, que tengáis un fantástico día. Alberto Lezaun, Mi Trading, un gusto y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.